Hola, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto recibirlos en un espacio más de El Rapidín. Bueno, pues les queremos decir, Jaime Guerrero y su servidora, que tenemos hoy una invitada que queremos mucho, que es una mujer que ha demostrado a lo largo de años valentía, esfuerzo, coraje para salir adelante en la adversidad y que es además una mujer a la que yo quiero mucho. Jaime Guerrero, le damos la bienvenida a Ayúdanos. Bien, bueno, bienvenida Mariana Moguel. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. A ver, Mariana Moguel, si quieres, te saludo primero para que tú saludes también y ahorita te hago la primera pregunta. Bueno, pues Bueno, hola Jaime, te saludo con mucho cariño, en especial a ti, Tere, Tere, aliada de grandes batallas, de grandísimas batallas, y no sabes cuánto te agradezco, mi Tere querida, que me consideres para este espacio. al Muy bien. contrario, Mariana. Mariana es comunicóloga de la Universidad Iberoamericana, tiene una larga experiencia en asuntos políticos y hace unos días, pues se acaba de destapar, Mariana, como aspirante a la candidatura para el gobierno de la Ciudad de México. Y de eso vamos a platicar hoy con ella. A ver, Jaime Guerrero, ahora sí, adelante. Bueno, pues ya te hizo la primera pregunta, Teresa. Pues es esa. A ver, Mariana, ¿por qué el aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? ¿Cómo lo vas a enfrentar? ¿Cuál va a ser el método? ¿Cuál crees que puede ser el camino? Cuéntanos, ahora sí que todo, dínoslo todo. Todo. Bueno, pues primero, muy contenta pues nunca he estado en la parte de el poder doblar las manos, ¿no? Quedarme guardada en mi cuarto. Vengo de una ruta de la libertad, de pelear por la inocencia de mi madre, que en el recorrer más de 20 estados, más de 57 municipios, encontré no solamente la causa de Rosario, sino la de las miles de Rosarios. Y pues hay una cuestión que es real, Jaime, y que es real, Tere. Este país, nuestra gran patria, México, la ciudad, nuestra capital, está completamente dolida, está profundamente dolida, de lunes a domingo. ¿No? El metro significa muerte, las alcantarillas significan muerte, el plan maestro suspendido, vemos que los jóvenes ya no son criminalizados, son desaparecidos, no, las puertas de Palacio Nacional, con todo respeto, no solo no se le abren a una persona, no se le abren absolutamente a nadie. Ahí vimos a las madres buscadoras, a las colectivas, ayer tratando de entregarle los libros al presidente de la República, doctores, enfermeras, ¿no? Que no solamente está su contrato laboral por estas transiciones, ¿no? De, por ejemplo, INSABI, ahora IMSS Bienestar, en donde vemos un director haciendo campaña en Chiapas, firmando convenios nada más por el IMSS, pero que realmente desmantela constantemente. Y hoy además no solo está, o sea, no solo está la parte de la falta de materiales para realizar su trabajo, sino esta transición laboral que pone en riesgo, ¿no? A los médicos, a las enfermeras, a los doctores, un manejo criminal de la pandemia que hoy la seguimos padeciendo, entre muchas otras causas, entre muchas otras causas. Y yo no he sido una mujer a lo largo de ya de 20 años en el servicio público, 20 años, que se ha quedado, ¿no? Sentada en su silla a ver cómo pasan las situaciones, sino más bien, incluso en los momentos más difíciles, como fue el de mi madre, ¿no? Por poner un ejemplo, pues entender el por qué para el qué, y en ese para el qué, pues ahí es donde uno tiene que abrazar su bandera, porque esto no se trata del proyecto de Mariana, se trata del proyecto de las y los capitalinos, de la Ciudad de México, de la caja de resonancia, ¿no? De nuestro país, de la ciudad de las libertades, de la diversidad, de los derechos, donde eran progresivos y no donde nos ponían muros para callar nuestros reclamos legítimos en el 8 de marzo, ¿no? Entonces,
nos convertimos en el cuarto lugar de mujeres desaparecidas. Hoy quiero decirles algo que a mí, pues, y Tere me va a entender muy bien por qué me duele. En el índice de Estado de Derecho, quiero que sepan, Jaime, Tere, que en justicia civil en la Ciudad de México pasamos al lugar número 30 y en justicia penal al lugar 32. Al lugar 32, ¿no? Cuando hablamos de la pandemia, pues no es casual que seamos el primer lugar, ¿no? En número de muertos y muertas en esta ciudad. Lo que quiero decir es que hay una ciudad dolida, hay un país dolido y que todo el adelantar, en efecto, candidaturas, corcholatas, procesos electorales, nos ha llevado a deshumanizar y a quitarle a la política y al servicio público lo que deben de ser. Y ahí sí quiero marcar algo, que es poner en el centro las causas que hoy están en el día a día en las y los mexicanos. Entonces, levanto la mano, pero respetuosa de los tiempos electorales, que vendrán en su momento, con la emisión de su convocatoria, etcétera, y que, bueno, se proyectan hacia noviembre, hacia esas fechas. Mientras tanto, lo que sí les puedo decir es que caminaré, como lo he hecho, no una, desde chiquita y en reiteradas ocasiones por diversos motivos, desde que fui dirigente de un partido, como diputada, en mis distintas trincheras, la ciudad, porque las causas no se construyen en un escritorio suponiendo o leyendo solamente, por supuesto, artículos que son importantísimos. Se construyen escuchando a la gente en su pluralidad de esta ciudad, en sus colonias, en sus barrios, en sus pueblos. Entonces ahí es donde, y hoy sobre todo con mi embarazo, pues me siento con una triple responsabilidad, porque la infancia es futuro, ¿no? Y no puedo permitir que nuestros niños y nuestras niñas crezcan en una ciudad en donde yo como madre, como las millones de madres tienen pavor de no saber si sus hijos, hijas van a regresar con vida a sus casas. No lo soporto, no lo tolero, no tolero saber que somos el cuarto lugar de mujeres desaparecidas del país. No lo tolero. Y no lo tolero que además la que nos gobernaba solo pensaba en votos, ¿no? Entonces todas estas transferencias se iban a programas sociales. Quiero decir que no estoy en contra de los programas sociales. Yo como diputada propuse el padrón único de beneficiarios para evitar la dispersión, la duplicidad, para que los programas sociales llegaran no a quienes tienen que llegar, pero también no puedes no vivir de políticas públicas y de transferencias fundamentales a infraestructura, no solamente del transporte público, y que lo triste y lo más doloroso de esto es que ha costado vidas. Eso no podemos seguirlo permitiendo y por eso alzo la mano y alzaré mi voz con una A ver, profunda a emoción. ver, Mariana, creo que estos años hemos visto cómo una y otra vez la jefa de gobierno ha dejado de ser una mujer independiente, una mujer que tiene un puesto de elección popular, no una mujer designada por el presidente como eran algunos otros años. Y te quiero decir que se ha aliado con esta misoginia que el presidente ha mostrado pues, desde toda su vida. No, no es ahorita en este sexenio que él es el jefe del Ejecutivo, es un problema de muchos años. Cuéntanos un poquito, tú que eres hija de una mujer valiente y que también ha enfrentado como pocas la adversidad. Cuéntanos, Mariana, ¿cuál es tu agenda para la mujer? Has mencionado aquí y allá lo de los feminicidios, lo de las libertades, pero a ver, cuéntanos, tu agenda para la mujer. Bueno, de entrada, decir que en mi casa y jamás vi a una mujer que un hombre tuviera que levantarle la mano y colocarlo en todos los camiones que vemos que van pasando para existir, ¿no? Yo creo que por eso estaba tan enojada de tener que renunciar a su puesto, porque es increíble que se haya gobernado bajo una lógica
de ser simplemente el cordón umbilical de Palacio Nacional, ¿no? Entendemos y sabemos perfectamente que el presidente de la República en lo único que está pensando es en su sucesión y en la sumisión. No le gustan las mujeres que piensen por sí mismas, que sean autónomas, independientes, ¿no? Y pues Claudia cubre perfectamente esos requisitos. Yo lo que quiero decir aquí es que teníamos políticas públicas, programas, Tere, que se nos quitaron de las manos, se nos arrebataron, ¿no? O sea, no es qué proyectos nuevos, o sea, primero regresar lo que teníamos, porque un derecho no puede ser regresivo, tiene que ser siempre progresivo, ¿no? Y hablamos desde las estancias infantiles, los comedores comunitarios, que ahorita quiero aquí hacer una observación, ¿no? De las escuelas de tiempo completo, de programas como Prospera, que no tenían que ver solo con una lógica de la dádiva, sino también de que las mujeres fueran al centro de salud, que acudieran a sus reuniones de violencia, y que además se les ofrecían estas opciones productivas para que ellas pudieran emprender por sí mismas, que ahora, por ejemplo, lo vivo con mi política pública que estoy implementando con el presidente municipal en Iguala Guerrero, ahí ¿no? En Iguala de la Independencia y en Guerrero, que es a través de oficios, de capacitaciones, y te quiero decir algo bien bonito, de las 1,000 mujeres capacitadas de la Colmena, el 84,2% está emprendiendo. Entonces sales de la lógica de la dádiva, ¿no? Sino a la lógica de la dignidad, de la autonomía, ¿no? Del sentirte, pero además no solamente una parte económica, sino creo que las mujeres no estamos pidiendo que se nos regale absolutamente nada. Lo que estamos pidiendo son oportunidades y lo que estamos pidiendo, por ejemplo, la misma movilidad, pues para las mujeres no es lineal. Nosotras no solo vamos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, tú sabes todas las tareas, Teire, Jaime, que las mujeres hacen en todo el día, desde dejar a los hijos, llevarlos a sus actividades deportivas, ir al mercado, ir al trabajo, etcétera. O sea, en fin, son cientos de actividades, la misma movilidad para la mujer, este, ¿no? Es completamente distinta con relación a los hombres. No en vano vemos los datos del ENVIPE, donde la misma percepción de inseguridad ha cambiado sustancialmente, en donde siempre se reflejaba un porcentaje muy alto en la parte de violencia familiar y ahora vemos cómo se va desprendiendo estos porcentajes hacia el espacio público, al cajero, al transporte público. Entonces, yo quiero que sepas que a través de una diputada actualmente del Congreso de la Ciudad de México se impulsó la ley, ¿no? De acoso en el espacio público, y que en la ciudad no se pudieron desaparecer los comedores, sociales, porque gracias a las grandes mujeres, muchas de ellas que encabezaban estos, se acercaron a mí como diputada y con otras fracciones parlamentarias los hicimos ley. Entonces fue aquí en la ciudad donde no los pudieron desaparecer. Yo como presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, de lo cual me siento inmensamente pues orgullosa. Tú sabes lo que significaba y lo que significa el que tengas ese espacio para una alimentación digna y además a bajo costo, ¿no? Entonces, eh, el simplemente pensar una madre buscando a su hija, ¿no? No lo quiero ni imaginar. O sea, no quiero imaginar esa llamada, el tener la foto de un familiar, de una amiga, de una prima, de una conocida. Y creo que es momento de hablar de esas causas, ¿no, Tere Jaime? O sea, en vez de estar solamente hablando que sí de las encuestas y a ver quién trae más, y no, hemos perdido y hemos deshumanizado completamente lo que debe de estar en el centro, y en el centro es nuestra patria, y que no estamos entendiendo lo que se juega en el 24. No es el proyecto de Mariana, no es el proyecto de Tere, no es el proyecto de Jaime, es el proyecto de las y los mexicanos y se está jugando México en sí mismo. A ver, Mariana, una cosa, después del susto que le pusieron a Morena en la capital en el 2021, pues va con todo para el 2024 en la capital. O sea, me queda claro que el presidente no quiere darse el lujo de perder la capital. Hablando más allá de Mariana Moguel,
¿qué posibilidades reales tiene la oposición de ganar la Ciudad de México? Te voy a decir por qué, porque los alcaldes morenistas, lo sé porque ciudadanos de varias alcaldías de Morena me han estado diciendo que los regalos a los ciudadanos han aumentado, que les dan vale para no sé qué, vale para no sé cuánto, y van con todo, van con todo eso. O sea, en ese escenario, ¿qué posibilidades hay de derrotar a Morena y sus aliados en la Ciudad de México? Reales. Pues hay veces una extraordinaria pregunta y yo sí te voy a hablar aquí como lo pienso, porque yo no tengo miedo de decir las cosas como las pienso. Por supuesto que no voy a hablar bajo ningún lenguaje derrotista. Falta un año para la elección, ¿no? Hay mucho por construir y creo que ahí la oposición, ¿no? Tiene que ser una voz real, legítima, ¿no? No nada más estos algunos personajes que se aparecen a ver ahí para ver en dónde se acomodan. Hablo de todos los lados y en todos los partidos que realmente tengan este legítimo interés de ganar la capital, el país, no solo por ganar una elección, sino por realmente ofrecer un proyecto de nación, un proyecto de ciudad a las y los ciudadanos, a sus mexicanos, a las mexicanas. Pero lo que tú comentas, yo lo he dicho en diversas ocasiones en mesas, no te puedes fiar del fenómeno del 21, ¿no? O sea, tú tienes, por supuesto, que en el 21 se dio un golpe fuertísimo, fuertísimo en la Ciudad de México, porque además aquí se dio una movilización, lo vimos en las casillas, hacíamos 2, 3 horas para votar. Bueno, Polanco, ahí en Miguel Hidalgo, tuvo una casilla con el 99.9% de participación, ¿no? San Jerónimo Lídice tuvo una casilla con el 70 y tantos % de participación cuando siempre oscilaba entre los 30 y tantos %. Aquí te hablo en Coyoacán, por ejemplo, Country Club, Atlántida, lugares donde participaba no más del 35% con niveles del 55 hacia arriba de participación ciudadana. Ahora, también esos gobiernos de oposición hicieron sus gobiernos, ¿no? Y lo que tú estás diciendo es muy cierto, y es lo que hablábamos hace rato. Quien nos gobernó, que hoy se ostenta como candidata a la presidencia de la República, estas transferencias, pues las llevó y las destinó hacia programas sociales, ¿no? A programas sociales porque su única visión era lo electoral, lo que se ve, ¿no? Lo que le entregas en una tarjeta a una persona, a una mujer, a un hombre, a un joven, a una joven, y no, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hacer caso omiso un peritaje, ¿no? De la línea 12 que te venía advirtiendo ya de lo que iba a pasar y entonces omitir esa inversión tan importante, además, al transporte público, a obras, por ejemplo, como el desasolve integral de una ciudad, que es fundamental, pero que no se ve y por ende para ellos no se traduce en votos. Entonces, descuidas completamente una ciudad y entonces hoy tenemos la ciudad que estamos viviendo y que, por ejemplo, en materia de seguridad, bueno, pues ahí tenemos crimen organizado en las 16 alcaldías, ¿no? Tenemos cobros de piso como nunca en la historia. Yo lo que quiero decir con esto es que, Jaime, jamás estaré en contra, insisto, de programas sociales con sus reglas de operación pertinentes, pero no puedes pasar un gobierno pensando solo en tu lógica de coordinador de campaña o de coordinadora de tu propia campaña, ¿no? Perdón, no estaba cerrado el micrófono. Yo sé que es una pregunta complicada porque tenemos muchos problemas, pero tú has mencionado varias veces al metro y hay, digamos que un problema de movilidad en nuestra ciudad. Eh, Hay personas que tardan en llegar a sus trabajos 2, 3 horas. Hay un problema también de acoso en los transportes colectivos. Y yo creo que además este tema del mantenimiento que tú has tocado una y otra vez, creo que fue con el primero que abriste ahorita esta entrevista, el problema de la línea 12, es un problema muy de fondo, ha costado muchas vidas a los mexicanos.
¿Qué piensas sobre este tema, concretamente el tema de transporte colectivo? Bueno, lo vimos desde que estaba en el gobierno del que hoy es presidente. Ella, en vez de estar fomentando, ¿no?, una movilidad donde no se hicieran más anchas las banquetas, se implementaran ciclovías, no se fomentara y se invirtiera en el transporte público. Bueno, ella era la secretaria de Ecología, creo, ¿no? Sí. Lo que hizo fue, pues, hacer segundos pisos, privilegiando el uso del automóvil, ¿no? Esa es su lógica, ¿no? Esas son sus lógicas. ¿Qué pienso del metro? Es que es increíble, Tere, Jaime, no tendríamos por qué ni decir un muerto. O sea, no tendríamos que decir ni un muerto, cuando además, otra vez, así ya lo dije hace rato, tenías un peritaje al que hiciste caso omiso. ¿No? Que te venía diciendo, si tú no haces esta inversión, si tú no le metes aquí, va a pasar esto. Y lo dejaste a un lado completamente, pero no, no, costando, como tú dices, o sea, con las manos ensangrentadas. ¿Con qué cinismo, Tere? ¿Con qué cinismo, Jaime? Yo no podría vivir mi vida, con esta tranquilidad de la sonrisa, sabiendo que detrás goberné dejando, no solamente las muertes del metro, las de la línea 1226 y posteriormente la de la chica, la de la joven, que también perdimos, no tendría por qué decirse una sola, porque además, insisto, desde la suspensión del plan maestro, ¿no?, hasta los posteriores peritajes, el peritaje más claro que te venía advirtiendo, el haber cerrado los ojos ante eso, más bien, no es haber cerrado los ojos ni siquiera, es la indolencia con la que se gobierna cuando solo estás pensando en tu próximo salto político y no estás poniendo en el centro lo que realmente importa, que pues, es a quienes gobiernas, ¿no? Y a quienes les debes de dar vivir el derecho a la ciudad y que vivan en pleno goce de sus derechos en todos los aspectos, no solo en el transporte público. Y lo que dices del acoso, ¿no? Por eso ahorita señalaba los datos del ENVIPE. Ya no es antes teníamos 80 y tantos %, ¿no?, de percepción de inseguridad en el hogar, y ahora, bueno, lo vemos distribuido, como lo venía diciendo, en la banqueta, en el parque, en el transporte público, donde hay tocamientos, donde en efecto, no, hay una violación constante, abuso constante a la M de mujer. Y y pues sí, por supuesto que opino de esto, que esta es una de las miles de deudas de una gobernante completamente ausente que solamente estaba pensando en sus fines electorales. A ver, estoy de acuerdo contigo sobre la indolencia de Claudia y del presidente y de muchos otros que nos gobiernan. Viene lo de los libros de texto, se le plantea una discusión seria y el presidente se sale por la tangente, diciendo es que los conservadores acusan de comunistas. Ese no es el problema. Viene lo de, por ejemplo, el accidente del metro. Viene, o sea, las cuestiones de seguridad. Hoy sale un informe de una entidad privada que dice que tan solo, por ejemplo, pues en Gustavo Madero o en Iztapalapa, operan entre el cártel de Jalisco, el cártel de Sinaloa, ¿sí?, aproximadamente entre 13 y 15 bandas criminales. O sea, y uno dice, pero caramba, y el gobierno no ha reconocido ni una sola. Eso por una parte, hay una enorme demagogia y un enorme ocultamiento. Dice el presidente ayer que no hay desplazamientos internos en México, que ya se acabaron. El mismo día que sale un informe que dice que los desplazamientos internos en 8 estados de la República, al menos, ¿sí?, ya superan los 7,000 personas que han tenido que agarrar sus cosas y se va. Pero, aquí viene el pero, se va Claudia Sheinbaum con un alto porcentaje de popularidad. Se va, está López Obrador. López Obrador está en la gloria.
O sea, prácticamente puede hacer lo que quiera y tiene más del 50%. Hoy por hoy, pese a todo lo que se ha dicho, pues las corcholatas, a mí detesto ese apelativo que les puso López Obrador. Ellos se sienten cómodos con ese desprecio de su jefe, en fin, este, pero están arriba. O sea, ¿cómo te explicas que haya tantas cosas? Lo estamos planteando mal desde la oposición. No le estamos llegando a la gente para que entienda que el problema de uno u otro y otro no es un problema, como tú bien dices, de Mariana o de Teresa, no, sino que es un problema que nos va a afectar a todos. Ellos siguen en la gloria de popularidad. Y tú puedes decir, son encuestas arregladas. Oye, cuando 3 encuestas te dicen eso, pero cuando todas las encuestas te dicen eso, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la ciudadanía? Pues justo, mira, lo vimos con los movimientos como la Marea Rosa, ¿no? Eran millones de mexicanos y mexicanas en torno a una causa que era la defensa del INE, posteriormente, pues bueno, la presidenta ministra, en fin, lo que quiero decir es que creo que sí, tienes ahí un punto, Jaime, muy importante. Pero después se vino la elección del Estado de México. Sí, y ahí vimos que el efecto de la marea rosa no funcionó, pero absolutamente para nada, ¿no? Y que te lo puedo decir, incluso en el mismo Coahuila, cuando va la marea rosa, pues no fue esta representatividad que tiene. ¿Por qué? Porque o sea, y ahí tienes un gran punto, y te lo doy, ¿no? Siempre estamos viendo qué hace el de enfrente, ¿no? Siempre estamos hablando de ellos, siempre estamos agarrando esta narrativa que el presidente nos impone desde su púlpito presidencial todas las mañanas, ¿no? Nos tienen completamente divididos, polarizados, confrontados, nos peleamos entre hermanos y entre hermanas. Yo creo que sí tenemos que hacer un análisis desde la oposición en qué parte no estamos cubriendo estos espacios para justamente poderle hablar a la gente. Y creo que hay una parte en donde la mencioné hace rato. Ok, Andrés Manuel adelanta el proceso electoral, la oposición la adelanta, ¿no? Y eso deshumaniza completamente lo que debe de estar en el centro, las causas. Tú recorres este país, Jaime Tere, ¿no? Ahora que lo estamos haciendo con la ruta de la gratitud. Tú caminas a esta ciudad, tú Tere la has caminado. O sea, tú caminaste Huichapan, Las Pensiles, caminaste Tlaxpana, caminaste Lanzures, caminaste Polanco, sabes perfectamente que la misma Pensil Norte con la misma Pensil Sur tienen sus mismas diferencias y particularidades y que no es lo mismo hablar de Legaria. Y ves las historias tan trágicas, ¿no? Que existen en esta desigualdad, pero también de la falta de estas voces de oposición que asuman estas causas. Porque las causas no se construyen desde las curules, ¿no? No se construyen desde ahí. Las causas se construyen hoy más que nunca y sobre todo lo hemos visto, como lo he dicho, con los movimientos, ¿no? De la marea rosa frente al INAI, al INE, ¿no? Defendiendo la Suprema Corte, que son las causas, lo que unen a la ciudadanía. Y hoy más que nunca, y de verdad, o sea, lo digo, si no vamos hacia esas causas y si no vamos a escuchar ahí a ese dolor, a ese México dolido, y solo estamos pensando en proyectos personales y, por ejemplo, hoy viendo lo que pasa en el método, ¿no? Quién queda, quién no queda, en vez de estar hablando, ¿no? De lo que debe de significar para un padre o una madre cargar a su hijo y decirle, no tengo un peso para darte tu tratamiento de cáncer. No, o sea, lo que quiero decir es que en dónde quedó esa parte, yo también creo que ahí son pocas voces de la oposición y yo misma lo viví, porque ahora sí, muchos perseguidos políticos, muchas perseguidas políticas, nada más que quiero referirlo. La primer perseguida política y encarcelada fue mi madre, Rosario Robles, y créeme, Jaime, y Tere lo sabe. Díganme qué voz, qué dirigente partidista, qué voz, qué senadores, qué diputados me acompañaron a mí o a mi familia a lo largo de 1101 días, no a defender solamente a Rosario, a defender
un sistema de justicia penal que está completamente acompañado de un fenómeno de corrupción y que viola todos los preceptos de los derechos humanos, ¿no? Entonces, esta lógica en donde me tiene que pasar para un poco empatizar, creo que es completamente lo que tenemos que empezar a reconciliar y empezar a entender que si no es tomándonos las manos unos a otros, entonces, sí, Jaime, tienes toda la razón. Ahí entonces las encuestas, pues, por supuesto que dan las razones a otros, ¿no? Entonces, ahí la unidad, ¿no? La altura de miras, o sea, ya también la política de repente se ha vuelto, no de todos ni de todas, o sea, en todos lados hay grandes políticos, grandes políticas, servidores públicos, pero también muchos que la han convertido en un show. Yo no quiero a alguien que esté bailando, yo quiero ver a alguien que me esté dando una lógica y un sentido, no solo de un triunfo electoral, sino también de saber que tendré certezas de políticas públicas, de programas, de acciones, de instituciones fortalecidas, del respeto a su separación, en fin. Y ahí hay que hacer un análisis desde la oposición, porque siempre sí nos está encantando hablar de Morena, ¿no? Y Morena no hizo esto y Morena no hizo lo otro. Pero tienes razón, Jaime. ¿Qué no estamos haciendo nosotros? ¿Qué huecos no estamos cubriendo nosotros? ¿Qué espacios no estamos cubriendo nosotros? ¿Qué no estamos suficientemente alzando la voz? Y ahí sí lo digo con todo mi corazón y me preguntan siempre, después de lo que viviste con tu mamá, ¿qué necesidad ahora de aventarte a esto? Yo sí te lo digo, Jaime, y te lo digo, Tere. No, yo sí lo hago desde un legítimo interés. Uno, que es la patria, se llama México y se llama mi Ciudad de México. Y no la vislumbro en esta caída que si seguimos con estos gobiernos, pues bueno, no me quiero ni imaginar a dónde vamos a llegar. Oye, Mariana, no quiero que se nos vaya a acabar el tiempo, ya casi se nos acaba sin preguntarte toda esta pasión, toda esta energía, toda esta, pues digamos, garra con la que estás abordando los temas de la ciudad. ¿Cómo la piensas canalizar para que aparezcas en una boleta electoral? Porque yo creo que han levantado la mano muchos, muchas. eh, ¿Cómo le piensas hacer? Tú dijiste el día que te destapaste, digamos, que tú querías ser una candidata ciudadana. Entiendo el fondo de lo que me dices, pero para poder ser una candidata, pues tendrás necesariamente que estar pues en una boleta. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cuál es tu plan, Mariana? Bueno, por supuesto que respeto enormemente al Frente Amplio, hay que esperar los tiempos electorales, Tere, no la convocatoria, y yo sé que estoy en una competencia desigual, tú lo viviste también de la misma manera, ¿no? En donde te tienes que inventar, ¿no? Pero creo que es otra vez tiempo de regresar a la política pues, de ahí, como lo dije el otro día, pues no tengo una delegación, digo, una alcaldía, perdón, no tengo, es más, enfrenté al Estado sin fuero, no tendré una diputación, no tengo, si quieres, no, estas estructuras, no soy dirigente hoy de un partido, pero ¿sabes qué? Sí tengo un profundo amor por mi ciudad y además muchos pares de tenis, Tere, muchos pares de tenis para recorrer los rincones que sean necesarios. Una vez más, ¿no? Como lo he venido haciendo ya por muchas ocasiones, en la Ciudad de México, y soy una mujer que no se cansará de recorrer, al contrario, es lo que amo hacer, estar ahí, escuchando las visiones de la gente y de cómo las y los ciudadanos quieren romper estas cadenas y de aquellos que, Jaime, sí son muchos los que quieren un verdadero cambio, ¿no? Y poder vivir por lo menos en paz, con tranquilidad. Y creo que esa paz que se nos ha arrebatado, Oh, pues bueno, perdón, Mariana, pero ¿en quién estás pensando? ¿En el Frente, en Movimiento Ciudadano? En fin, aterrízamelo, si me lo permites, pues para ver cuál es el camino,
porque desgraciadamente ser una candidata independiente es un camino durísimo. Están puestos todos los obstáculos para que sea muy difícil llegar. ¿Cómo le piensas hacer? Sí, yo lo he señalado en las distintas entrevistas, no, como candidata independiente, tristemente, pues nuestro país, tú sabes lo que eso representa, es imposible para las y los ciudadanos, me veo a través del Frente Amplio, sin duda, construyendo, esta posible, esta aspiración, no voy a, la verdad es que no, yo sí soy de la idea de que no puedes combatir la ilegalidad con la misma ilegalidad. Entonces, por eso cuido mucho también las medidas cautelares que el INE ha impuesto. Y por eso sí decirte por el Frente Amplio por México, desde la oposición, un profundo respeto además a Movimiento Ciudadano, porque hay grandes hombres y mujeres, por ejemplo, Chertorivsky es extraordinario, este, no, bueno, tú misma, Laura Ballesteros, en fin, o sea, lo que quiero decir es que habemos muchas voces, muchas, ¿no? Personas, ciudadanos que estamos por encima no solamente de nosotros mismos, sino que queremos estos cambios. Entonces, vendrán los procesos, yo sin duda estaré ahí, haciendo además mis apreciaciones sobre el método que se impuso ahora la candidatura a la presidencia de la República, en donde no estoy de acuerdo con algunas situaciones que creo que tienen que perfeccionarse indudablemente y que hay que además que entender que no se va a jugar solo la jefatura de gobierno, sino 9 gubernaturas, que además el INE va a poner género y que pues un método, pues, si lo gana el hombre, ¿qué haces entonces frente al INE? Y le tocaba a la mujer, entonces, creo que ahí tenemos que hacer análisis muy profundos. Estoy dejando correr, por supuesto, este proceso y vimos como un hombre valiosísimo, valiosísimo, sale de la contienda, ¿no? Del Frente Amplio, este, cuando pues yo digo, ¿y por qué no mejor hasta el final, hasta el 3 de septiembre, y que sean las voces las que estén recorriendo el país, por ejemplo, hablando de las inconsistencias? Tenemos que entender que unos no nos pisamos a otros. Somos un gran país donde todos cabemos y nuestras visiones cabemos, incluso entre nuestras diferencias encontramos nuestras coincidencias. Y yo soy partidaria de ello, soy partidaria de abonar en mi voz, en mi convicción, con mis pies, con mis manos, con la fuerza que tenga. ¿Por qué? Porque sí creo y aspiro y anhelo a una ciudad para todos y para todas mucho más próspera y con dignidad. Mariana, una última pregunta. Ya estamos con el tiempo encima, pero déjame decirte que nosotros entrevistamos a Demetrio Sodi al principio antes de que se diera el proceso del Frente Amplio. Y Demetrio Sodi estuvo en las primeras pláticas cuando se estaba decidiendo en el Frente cómo iba a ser el método. Y cuando se dio a conocer el método, volvimos a platicar con Demetrio porque nos dijo, oigan, pues ese no era el método que habíamos escogido. El método primero era que la gente nos conociera y luego se decidiera. Pero este asunto de 150,000 firmas, decía él, es un asunto que de entrada, pues simplemente eliminó gente valiosa. Y vaya que sí. O sea, claro que teníamos gente valiosa, gente del PRI, gente sin partido, el propio Demetrio que quería regresar a la política y simplemente se dieron cuenta de que pues, no iban a lograr los 150,000. El método estuvo equivocado. Tú vas a cuidar que el método no excluya, te lo digo porque si hay un método parecido, pues claramente estás en desventaja, Mariana. O sea, Por simplemente supuesto. pues si te dicen, ¿sabes qué? Tienes que juntar 50,000, pues qué bueno que tienes 10 pares de tenis, pero no te van a alcanzar para eso. O sea, si se usa ese método, pues si Sí, quieres, que es fatal. o sea, pensemos en eso. O sea, ¿tú qué piensas de eso y para el futuro? Pues justo hoy lo platicaba con otro de los aspirantes y coincidimos en esta parte, Jaime. No, yo quiero que sepas que incluso yo acompañé a Demetrio a recorridos, y es un hombre extraordinario desde que fue mi jefe hace ya más de 18 años en Miguel Hidalgo, no sé cuántos años
y tengo la fortuna de conocer ese gran hombre, transparente, honesto, propositivo todo el tiempo, y que por supuesto el tenerlo fuera, ¿no? De un momento tan importante para el país, lastima. Lastima no solamente a alguien en lo individual, sino pues por supuesto que lastima todo un proyecto de nación. Lo que quiero decir con esto es que en efecto, y lo dije hace rato, este método, no, creo que tiene estos asegúnes que tienen que aclararse. Lo vimos de entrada con la parte del PRD, ¿no? En donde el comité organizador creo que todavía tiene muchas cosas que aclarar sobre la cuestión de cómo se cruzaron los padrones, etcétera, en fin. Pero hoy lo vemos, por ejemplo, con la parte de Enrique de la Madrid, ¿no? Entonces, yo, pues, como te lo comento, sí, me pones 20,000 firmas, sí te las consigo, Jaime, te lo juro, ¿eh? Pero por supuesto que frente a una completa desventaja. Ahora, el método se proponía en un inicio completamente ciudadano. Hay que entender que estamos en un sistema de partidos. Está bien que se involucren los partidos, pero entonces ahora unos se molestan porque partidos dan firmas. Bueno, entonces ya no entendí, ¿no? O sea, a ver, era obvio y evidente que eso iba a suceder. Pasar, claro. O sea, entonces tampoco nos hagamos los sorprendidos, ¿no? Después de X o Y tiempo, cuando pues evidentemente cuando los partidos se involucran, pues los partidos tienen estructuras, los partidos también tienen a su gente y un militante vale tanto como alguien que no milita. Entonces, tampoco nos hagamos los sorprendidos, y creo que hay muchas cosas que se tienen que perfeccionar para este tipo de métodos. Sí es un gran avance que se abran los espacios a la participación ciudadana, sobre todo a la sociedad civil. Yo no concibo hoy gobiernos sin ciudadanía, no concibo no gobiernos de coalición, ¿no? O sea, ya no me imagino el futuro sin ellos, pero con la transparencia correspondiente, con las reglas del juego, claro. Yo quiero que sepas que todos mis procesos fue por elección, ¿no? Mi candidatura, mi dirigencia como presidenta, y siempre tuve las reglas del juego muy claras. Y cuando las reglas del juego están claras, pues entonces está la transparencia, y aquí no hay divisiones y no hay estas frentas. Y hoy sí creo que el método tiene, ¿no?, que perfeccionarse absolutamente en muchos aspectos para generar esa certidumbre a muchos y a muchas, que pues por supuesto se encuentran hoy, pues un poco cabizbajos, pero echándoles ganas, consiguiendo a sus funcionarios de casillas para la votación del 3 de septiembre, porque hay una gran ciudadanía, Jaime, Tere, que sí la veo, ¿no? Que sí la veo con este ánimo de participación. Yo creo que ellos valen oro, y es a ellos a quienes tenemos que darles la cara y a quienes tenemos que responder. Muy bien. Pues ya para terminar, Mariana, creo que reconocemos los tres que pues Enrique de la Madrid es un demócrata, porque pasando unos cuantos minutos de que se dio a Había conocer subido el tweet. afuera, pues ya estaba felicitando a los que habían pasado, y hemos mencionado varias veces en el programa que ser un demócrata no es solo saber ganar, es también saber perder. Y Enrique lo hizo pues como con la elegancia y el señorío que tiene Enrique. Así que de veras, pues para mí, la mejor de las impresiones de Enrique de la Sí, Madrid. por supuesto. Y No, y Mariana, de un hombre de unas tablas maravillosas, y rápido Tere, que lo mostró en el foro, ¿no? Lo ha mostrado en sus distintas trincheras como secretario de turismo, no, todas sus participaciones en la administración, un hombre de verdad, y como siempre, comportándose como se debe de comportar uno en la política, con altura de miras, con elegancia, ¿no? Y por supuesto, en esto se pierde, se gana, yo he perdido, yo he ganado, y hay que asumirlo con madurez, porque como bien lo señalaste, Tere, lo señalas, Jaime, lo señalé yo. Hoy lo que está en juego es México, y yo creo que Enrique no se está privilegiando a él, está poniendo en el centro de la mesa a su patria. Y eso creo que es un gran mensaje que nos debe de quedar a muchos y a muchas. Muy bien. Mariana, pues te quiero decir que no eres una buena hija, eres la mejor de las hijas, y Ay, vas a ser la mejor de las mamás. Y bueno, serás una embarazada en campaña, y eso me va a dar mucho gusto. Y muchísimas gracias, ¿verdad, Jaime?
Claro que sí, te agradecemos mucho la entrevista, fue muy interesante y bueno, pues que haya una próxima, Mariana. Pronto. Por favor, y yo feliz, ya saben que a mí me encanta estar con ustedes. Jaime, te agradezco muchísimo. Tere, te quiero muchísimo. Yo Mucho, también, mucho, Mariana. mucho. Te respeto, te admiro. Eres una mujer valiente, O resiliente. estás Y correspondida. te he aprendido muchísimo más. O sea, no sé, no tendría una pizquita de lo que soy si no tuviera mujeres mentoras como tú a mi lado que me han enseñado que hay maneras diferentes de hacer las cosas y que hay maneras de hacerlas por la vía correcta. Muy bien. Mi querida Mariana, mucho éxito. No te deseo suerte, no la necesitas. Necesitas todo lo que ya tienes, el equipo de honestidad y valentía que has mostrado durante todos estos años. Y como dice Jaime, aquí te esperamos pronto. Pues nos vemos muy pronto y a Muy darle bien. con todo. Sí, Muchas gracias, Jaime Guerrero, Tere Vale. Les damos las gracias por habernos acompañado. Buenas tardes, noches o días. Hasta hasta luego. luego.